En este momento les traigo a todos un video muy completo de la llegada del Frente Frío número 23 al centro y sur de la República Mexicana, en donde vamos a estar viendo todas las precipitaciones que va a estar causando en el estado de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, la península de Yucatán, Guatemala, en Belice y en el norte de Honduras, además de cómo se traslada por el sureste de los Estados Unidos con precipitaciones de lluvias muy fuertes que pueden causar inundaciones en el estado de la Florida y en Cuba y algunas regiones de República Dominicana, Haití y Puerto Rico, mientras avance con su trayectoria hacia el Atlántico. Si le ponemos atención a esta otra gráfica, nos damos cuenta de cómo este sistema frontal empieza a desplazarse desde Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, hacia el estado de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y empieza a sentirse de una manera más intensa durante el día de mañana, en horas de la tarde y de la noche, mientras avanza hacia la península de Yucatán y Centroamérica, con precipitaciones de lluvias que pueden ser muy intensas, acompañadas de tormentas eléctricas y temperaturas más frías, y vemos cómo tiene ese avance significativo hacia Guatemala y el norte de Honduras, pero también se siente sobre el occidente de Cuba, y mientras se mantiene en el estado de la Florida, afecta con lluvias muy fuertes a gran parte del centro de la Florida, pero también a otros estados de la costa este de los Estados Unidos, con precipitaciones de lluvias muy intensas que pueden causar algún tipo de inundación, según lo que nos indica el pronóstico del modelo europeo. En esta otra gráfica le estoy mostrando las impresionantes imágenes de cómo este sistema frontal va a afectar a gran parte de las regiones del sureste de México, pero también a Centroamérica y al Caribe, siendo un sistema frontal muy intenso que se va a mantener durante las próximas 48 a 36 horas, con un descenso en las temperaturas y oleaje elevado, con rachas de viento hasta de 60 km por hora, principalmente en la región del Golfo de México y Golfo de Tehuantepec, según lo que nos indica Conagua y el gobierno de México. Observemos cómo este sistema frontal va a ser muy fuerte en las aguas del Golfo de México y del Atlántico, con rachas de viento de hasta 80 km por hora. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec vemos que se extienden hasta los 86 km por hora, y en las aguas del occidente de la Florida de hasta 70 km por hora, pero en el Atlántico vemos de hasta 73 y 80 km por hora en la costa este de los Estados Unidos, mientras se mantiene avanzando hacia las aguas del Mar Caribe, con ese oleaje elevado de hasta de 2 y 3 metros de altura, según lo que nos indica este pronóstico más reciente del modelo europeo. Al noroeste de la República Mexicana y el suroeste de Estados Unidos vamos a tener la llegada de un nuevo frente frío durante los próximos días, con nevadas en los estados desde Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero también en Durango y Sinaloa, siendo de una manera intensa principalmente en las zonas montañosas, en donde veremos un aumento significativo de las precipitaciones sobre el estado de California. Se ha visto muy afectado durante los últimos días con precipitaciones de lluvias muy intensas por tormentas invernales y que se mantendrán así durante el mes de enero, así que si usted vive en una de estas regiones debe de permanecer bajo las indicaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. Ya más hacia el centro y la costa este de los Estados Unidos vemos el fuerte sistema frontal número 23, cómo afecta a los estados desde Mississippi, Alabama, Georgia, el estado de la Florida, pero también a Carolina del Sur, Carolina del Norte y otros estados como Nueva York, New Jersey, Pensilvania, con precipitaciones de lluvias muy intensas que pueden generar inundaciones localmente fuertes a intensas, en donde veremos un aumento significativo de las precipitaciones durante las próximas 24 horas en esos estados de la costa este de los Estados Unidos y en gran parte del estado de la Florida. Ya para los próximos días veremos cómo seguirá avanzando hacia gran parte del Caribe, con lluvias fuertes sobre Haití, República Dominicana y Puerto Rico, mientras avanza en las aguas del Atlántico, y veremos ese aumento significativo de precipitaciones con tormentas eléctricas y posibles inundaciones, acompañados de una vaguada que se va a mantener durante varios días en la región del Caribe, afectando a República Dominicana, Puerto Rico y las Antillas Menores. En esta otra gráfica le estoy mostrando cómo se van a mantener las temperaturas en gran parte de los Estados Unidos por la llegada de esas tormentas invernales que avanzan hacia el estado de California desde las aguas del Océano Pacífico, pero también del Frente Frío número 24 que va a estar llegando durante los próximos días, que si usted vive desde Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, así también como en San Luis Potosí, Durango y Sinaloa,
debe de mantenerse bajo las informaciones de Conagua y del gobierno de México ante la llegada de este nuevo sistema frontal con posibles heladas en las zonas montañosas. Si nos vamos a la página oficial de Conagua y del gobierno de México, vemos un sistema anticiclónico que se ubica muy débil sobre el sur oeste de la República Mexicana, pero que se va a estar debilitando y dándole paso al sistema frontal número 23 a avanzar hacia el sureste de México, Centroamérica y el Caribe durante los próximos días, que se esperan lluvias bastante fuertes según los pronósticos americanos y europeos, pero vemos también la llegada de un nuevo frente frío que sería el número 24, que puede estar generando una tormenta invernal y en el noroeste de la República Mexicana, con nevadas principalmente en el amanecer y en horas de la madrugada, y la corriente de chorro subtropical con canales de baja presión que también van a provocar lluvias fuertes en los estados del sur de México.